entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándole al son de instrumento. Y en esta mañana tenemos el instrumento de nuestra voz para darle gloria y honra al Señor a través de este programa que se inicia en este momento, tu programa católico Encuentro con Dios, a través de este canal todos los sábados, donde Dios nos permite comunicarnos contigo. Y en esta mañana hermosa vamos a iniciar dándole gracias al Señor por su presencia, entrando a su presencia en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estamos todos, Señor, ante tu presencia. Y al son que tú nos permitas en esta mañana, queremos honrarte, mi Dios. Queremos darte gracias por la vida, por este día, por este amanecer, por haber contemplado, Señor, a través de estas horas del día, la presencia tuya en nuestra vida. Así que, Señor, encomendamos a ti, Señor, este programa en este día de hoy, para que el mismo sea de bendición en muchos hogares donde le den la oportunidad de entrar. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana queremos darte parte del contenido de este programa, te lo vamos a dar como primicia al iniciar el mismo, y es que vamos a tener, como siempre, el Evangelio leído y vamos a comentar un poquito de este precioso Evangelio. Vamos a tener para todos los padres y para todos los hogares parte de lo que acontece aquí los jueves en el grupo de jóvenes, para que todos los padres, las madres, las tías, las abuelas se motiven para traer a esos jóvenes que tanto necesitan conocer del Señor. Vamos a tener también la oración al final y muchas cosas más que a través de este canal el Señor nos va a permitir compartir con cada uno de ustedes. Así que iniciamos en este momento con el Evangelio de este fin de semana. Amén. Que se encuentra en San Juan en el capítulo 4. Amén. Tercer domingo de Cuaresma, 12 de marzo del 2023. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó:
El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: Ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: Soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿Qué le preguntas? ¿O de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibió su jornal y almacena frutos para la vida eterna.
De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú no has dicho, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en esta mañana preciosa, después de haber disfrutado de la lectura del Evangelio de este fin de semana, vamos a compartir un pensamiento con todos ustedes. Y es ese encuentro maravilloso que Jesús determinó de hacer en el pozo, en Samaria, con esta mujer samaritana, a la cual el toque, las palabras del Señor, el conocimiento de su vida, de lo que había pasado con ella, tocó su ser. Y cuán importante es que ese encuentro determinó el encuentro de muchos otros. Cuán importante es cuando el Señor nos detiene y nos habla y nos convence de que le sigamos. Cuán importante es eso, hermano, porque la samaritana que fue a buscar agua en ese momento, dice la palabra que hasta el cántaro lo dejó y salió al pueblo a contar lo que le había acontecido. Por eso no es nada extraño, no es nadie del otro mundo, cuando alguien tiene ese encuentro con el Señor y en la comunidad donde habita, empieza a contar a uno y a otros lo que el Señor ha hecho en su vida. Es algo trascendental, es algo de una importancia relevante. Por eso, cuán importante es que en este día de hoy, cualquier retiro, cualquier lugar donde se propicie o te inviten para tener ese encuentro con el Señor, tú levantes la mano en este momento y digas: sí, yo voy. La samaritana se sorprendió, nunca creyó que en un pozo donde iba a buscar agua para satisfacer su sed corporal, se iba a encontrar con Jesús, quien le ofreció agua de vida eterna, que cambió su vida y todos sus pensamientos. Amén y amén. En la librería católica Jesús Pan de Vida tenemos para ti gran variedad de libros para edificar tu fe. Además, artículos para la primera comunión y bautizo. Visítanos y encontrarás hermosos detalles para agradar a ese ser querido. Estamos ubicados en la calle 9, número 118 Norte, en Allentown, Pensilvania. Recuerda que nuestro servicio a Dios es tu garantía. Librería Católica Jesús Pan de Vida, sirviendo a toda la comunidad.
queremos dejarlos a ustedes en este momento con parte de lo que, como habíamos prometido, acontece en el grupo de los jóvenes de aquí del Sagrado Corazón de Jesús. Y en este día vamos a tener la oportunidad de conocer a una bella joven que se llama Gabriela Luna, la cual desplegó un hermoso mensaje para todos los jóvenes y también para cada uno de nosotros acerca de lo que es el orgullo y cuánto este nos aparta de Dios. Amén. Veamos. Hola, mi nombre es Gabriela Luna y yo soy una mamá de ustedes. Y el día de hoy, pues, el Señor me ha llamado a que yo esté aquí y que yo pueda proclamarles su palabra, pero también explicarles muchas cosas a ustedes. Yo me voy a sentar en el piso porque, ¿verdad? Me voy a sentar igual que ustedes y quiero sentirme cómoda. Entonces, para comenzar a hablar del tema que yo tengo hoy, yo quiero que comencemos recordando, una pregunta, ¿todo el mundo habla español, verdad? Sí, ¿entendemos? Yes or no, ok, sí. Entonces, yo quiero comenzar recordándoles a ustedes lo que hablamos hace 2 semanas atrás. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien me puede decir lo que hablamos hace 2 semanas? ¿De lo que tuvieron aquí? No, ¿verdad? Ok. Hablamos de la Cuaresma. Comenzó la Cuaresma el miércoles antes de ese jueves que vinieron aquí. Entonces, como decía nuestro hermano José, yo quería recalcar algo de qué es la Cuaresma y recordarnos qué es la Cuaresma. ¿Quién me puede decir qué es la Cuaresma? You, tell me. Excellent. That's perfect. Pero también, aparte de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que eso es la Cuaresma, también es un tiempo de preparación, de ayuno, de oración para nuestra alma. ¿Entendimos? Entonces, la Cuaresma es ese momento que Dios nos regala en el año para nosotros preparar nuestras almas, ¿verdad?, delante de Él. Y entonces la iglesia se rige por vamos a decir, un calendario distinto al nuestro, que es el calendario litúrgico. Entonces eso es como el calendario de la iglesia. Nosotros tenemos un calendario que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, febrero, enero, ¿verdad? Ok, entonces la Cuaresma es un tiempo de reflexión de la muerte de Jesús, de por qué Él hizo eso, que siendo el Hijo de Dios, o sea, el dueño literalmente del universo, quien creó el universo, se humilló y se hizo hombre. Y por la salvación de nuestros pecados, murió en una cruz. Y el que murió en una cruz, viene a algo tan, quizá nosotros lo vemos como, lo crucificaron, murió en esa cruz. Pero hay un trasfondo histórico detrás de la muerte de Jesús en la cruz. El morir en una cruz para la sociedad en la que Jesús vivía en esos años, para los judíos, era lo que se le hacía al más malo de la ciudad. Eso era lo que pasaba. Cuando ya la justicia, digamos, acabó con ese, ya no se podía hacer más nada con ese, pues iba muerto, crucificado, ¿verdad? Porque ya no se podía hacer más. Por eso se dice que donde Jesús lo crucificaron, habían 3 cruces. Estaba en el medio él y habían 2 ladrones al lado, ¿verdad? Y se habla incluso del buen ladrón, se le dice así, porque ese que estaba en la cruz, ya crucificado, ahí en ese momento reconoció que ese que estaba al lado, muriendo injustamente por nuestros pecados, porque él no había hecho nada delante de la ley de los judíos, digamos, tan grande para que fuera crucificado. Incluso Pilato, la esposa de Pilato, le decía, no te atrevas, porque ese hijo de Dios. Y a pesar de eso, Pilato lo tuvo que hacer, porque fue tanto la presión del pueblo de crucifícalo, que ese está en contra de la ley de nosotros, de los judíos. Porque Jesús vino como no a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. La ley, porque la ley de los judíos es, ya ustedes saben, 500 mandamientos por ahí. Y entonces a Moisés, Dios le reveló a Moisés 10 mandamientos, se los simplificó, ¿verdad? Y entonces Jesús vino a cumplir esas leyes como en el pueblo judío, que para ellos todo era una cosa increíble todavía. Entonces
imagínense ustedes, el dueño de este mundo, el creador de este mundo, se humilló delante de nosotros y por la salvación de nuestros pecados, hasta su segunda venida, oye esto, hasta su segunda venida, lo hizo para la salvación de nuestras almas y para el perdón de nuestros pecados. Entonces, este tiempo de Cuaresma es un tiempo de reflexionar esa parte, pero también de ayuno, de oración, de, vamos a decir, de sacrificar un poco lo que nos gusta, lo que la carne nos llama, básicamente, lo normal para nosotros como por la carne, lo que nos llama. Entonces, es como un sacrificio que nosotros hacemos en este tiempo para acercarnos más a Dios, pero también para recibir la misericordia de Él para nosotros y nuestras almas. Entonces, eso fue hace 2 semanas que se habló de la Cuaresma. Y la semana pasada, ¿quién se recuerda de la semana pasada? Que estaba más fresco, vamos a ver, ¿quién se acuerda? No se sientan intimidados, que estamos aquí entre nosotros, siéntanse libres de hablar, de expresarse. ¿Quién se acuerda? Tú, dime. Yes, ok. Pero hubo una parte muy importante también, que no la podemos olvidar, que fue la confesión. ¿Qué es la confesión? ¿Quién sabe lo que es la confesión? ¿Quién me puede decir? Someone? Nadie sabe lo que es. Yes, exactly. Entonces, la confesión es básicamente ir humillados, y ahí viene mi tema un poquito de la mano, humillados delante de Dios, a decirles nuestras miserias más grandes. Nosotros no vamos a la confesión a decir, porque yo soy linda, porque yo soy la mejor en esto. No, eso no se va a la confesión. A la confesión se va a hablar de lo que nosotros pensamos, que por eso algunas veces tú dices, Dios mío, pero yo soy el ser humano más malo del mundo. Porque tú te sientes así algunas veces. Y a eso uno va a la confesión, a hablar de sus miserias, a pedirle perdón a Dios por los pecados que nosotros sabemos que hemos cometido y que nosotros estamos en falta delante de Dios. Y los domingos en la iglesia podemos tomar como, digamos, como ejemplo el acto de contrición que se dice los domingos en la misa. Y por ahí podemos saber básicamente cuáles son nuestros pecados. Y en el acto de contrición se dice, confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de palabra, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Por eso ruego a Santa María Virgen y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Entonces, ahí decimos que es los pecados de pensamientos, palabra, obra y omisión. ¿Qué son las obras y las omisiones? ¿Cuáles son los pecados de obra y omisión? Las cosas que yo pude hacer y yo no hice. Quizá porque, no, que lo haga otro. Entonces, esos son los pecados de obra que nosotros dejamos de hacer por el prójimo y no lo guardamos para nosotros, como quien dice. Entonces, ahí podemos ver, y luego dice, por eso ruego a Santa María Virgen y a ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Entonces, la Virgen María es como digamos, es una intercesora delante de Dios, pero imagínense que la Virgen María es como un filtro, digamos, como un filtro como que le lleva a pesar de que somos malísimos muchísimas veces, que cuántas cosas hacemos, cuántas veces le faltamos a Dios, y la Virgen María dice, tú sabes que con esa compasión de madre, porque es madre, dice, él tiene tanta cosa buena, o ella tiene tanta cosa buena, a pesar de que hace cosas malas, pero tiene tanta cosa buena, que esto que tú pides, déjame decírselo a mi hijo, para que mi hijo te lo conceda. Eso hace la Virgen. Y entonces dice, delante de todos mis hermanos también,
quiere decir que cada vez que nosotros vamos a la misa, a la iglesia, nosotros debemos de pedir la intercesión de nuestros pecados y los pecados de cada una de las personas que está ese día en misa. Así que el domingo que viene, ya ustedes saben, cuando llegue ese momento, tengan eso en mente, de que también aparte de el perdón de nuestros pecados que nosotros pedimos, también el perdón de los pecados de cada una de las personas que están alrededor de nosotros, que están pidiendo perdón, porque es un acto de perdón, vamos a decir. Entonces, como ya yo le hablé de lo que hablábamos hace una semana, hace 2 semanas también, ahora yo le voy a hablar de lo que toca hoy. Y lo que toca hoy va como que arrastra lo que hablamos hace 2 semanas y lo que se habló hace una semana. Y es el orgullo, proud. Y el orgullo es un arma de doble filo, podemos decir. Y es algo tan sensible de tocar, es un tema muy sensible de tocar. Porque el orgullo, hay un orgullo, digamos, bueno y un orgullo malo. Entonces, hay un orgullo, espérense, antes que se me olvide, entonces para comenzar a hablar de esto, yo traje versículos de la Biblia, entonces vayan pasando, cada quien coja uno, vamos a ver, ojalá quede para todos, pero yo traje versículos de la Biblia, ahí, que hablan sobre lo que es el orgullo, o sea, la Biblia habla del orgullo, de lo que es, y lo que, digamos, lo que Él manda para contrarrestar lo que es el orgullo, para lo que no es el orgullo también. Entonces, esos versículos hablan de eso. Entonces, el orgullo es un pecado que nos aleja cada vez más de Dios. Es un pecado que es como si ustedes cogieran un hilo, básicamente, un hilo como de lana, y ustedes cogieran un hilo de lana y comienzan a envolverlo. Y duran tiempo para volver otra vez a desenvolver ese hilo y a tenerlo derechito. Porque el orgullo nos hace a nosotros sentirnos muchas veces que no necesitamos a Dios. Que Dios no tiene que ser parte de nuestra vida si yo soy capaz de hacer todo lo que yo hago. ¿Por qué yo necesito a Dios? ¿Verdad? Así pensaríamos mucho. ¿Por qué yo necesito a Dios si yo diariamente camino, yo como, yo hago mi comida, yo salgo, yo hago esto? ¿Para qué? ¿Por qué es necesario? Pero ahí viene, digamos, lo contrario del orgullo es la humildad. Lo contrario del orgullo es la humildad. Y cuando nosotros somos humildes, podemos reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Y ahí viene lo de la confesión. Ustedes ven cómo se va todo uniendo. Que ahí viene lo de la confesión, porque cuando nosotros dejamos nuestro orgullo atrás, podemos sacar toda esa cosita que a Dios le molestan de nosotros, y nosotros podemos ir a la confesión y limpiarnos básicamente, porque eso es lo que hace la confesión. La confesión te da paz, te limpia, te libera, tú te sientes libre después que tú te confiesas. Porque ese pecado que tú te sentías, que tú lo tenías ahí, que tú tenías que perdonar a alguien, o sea, es difícil tú tener eso te come. Y algunas veces nuestro orgullo, ustedes saben la gente que se mueren diariamente, y esa gente se muere, muchísimo de ellos, sin tener la gracia de la confesión. Y la confesión es literalmente una gracia que Dios nos ha regalado y que la Iglesia Católica nos regala. No todas las iglesias tienen la confesión, ninguna iglesia tiene la confesión, nosotros tenemos la confesión. Y es como un privilegio, tenemos que verlo como un privilegio como cristianos, de que tenemos la confesión a nuestra mano, que Dios nos ha puesto pastores, que ahí está el Padre, pastores con un rebaño grandísimo, y que ellos están dispuestos a cada momento, cada hora, en que cualquier circunstancia, para absolver nuestros pecados, para la absolución de nuestros pecados y para el perdón de nuestros pecados. Entonces,
como yo les decía, existe una diferencia entre lo que es el orgullo que Dios odia y el orgullo que Dios como que dice, ok, está bien. ¿Y a quién le tocó la cita Proverbios 8:13? ¿Quién le tocó esa? Lean, abajo está en amarillito. Proverbios 8:13. ¿A nadie? ¿Sí o no? Nobody. ¿Quedaron? Hojita. No. ¿A nadie le tocó? Ajá, it's in yellow. No, ¿a nadie le tocó? Bueno, pero Proverbios 8:13, déjenme ver dónde está mi teléfono, no lo tengo. Bueno, habla sobre el orgullo que Dios detesta, digamos, que Dios odia. Y ese orgullo es cuando nosotros apartamos a Dios de nuestras vidas, básicamente. Nosotros decimos, no, lo mismo que yo le decía, no, yo soy capaz. ¿Por qué? No. Entonces, existe un tipo de orgullo también, que es cuando nosotros logramos algo en nuestras vidas, que nosotros nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, pero también en ese momento de orgullo le damos gracias a Dios. Nos sentimos agradecidos de Dios por poder, digamos, darnos la capacidad intelectual, podernos dar la capacidad física, porque quizá tú ganaste un campeonato de algo, jugando no sé qué, o mental, porque tú ganaste una medalla de matemática, de filosofía, de lo que sea. Entonces Dios te dio esa capacidad mental y tú te sientes agradecido con Dios porque te dio eso, y tú también te sientes, digamos, tú te sientes orgulloso de ti porque tú pusiste ese empeño en llegar a esa meta. Entonces, el tipo de orgullo también que podemos sentir es, digamos, que si tu mamá se compró un carro, tu mamá no tenía carro y se compró un carro, tú dices, wow, tú te sientes orgullosa por esa gente que logró esa meta, que compró ese carro. Y gracias a Dios que compraste el carro, gracias Señor. Entonces, el Salmo 10:4 nos explica que los orgullosos están llenos de sí mismos y que sus pensamientos están lejos de Dios. Lo mismo que yo le decía. O sea, ellos están llenos de yo sí hice, yo sí, pero de Dios, olvídate de eso. Por eso existen los ateos también. Por eso muchos ateos son ateos, porque no pueden entender la grandeza de Dios. No la pueden entender. Y su orgullo y su, digamos, como el entrarse en sí mismos les hace entender como que, no, o sea, pero soy yo que lo hago, como que Dios. El día entra, porque la ciencia dice que es el día que viene, que el sol, y en la Biblia no explica de otra forma. Y no dice, oye, Él creó esa estrella de la mañana y creó una para la noche, una que ilumina en la mañana, que tú sientes el sol en tu cara. Entonces, para los ateos no piensan igual. Y es el mismo orgullo muchas veces que los lleva a eso. Y ese salmo dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Lo mismo. Esta clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Como les decía, cuando nosotros nos confesamos, en nuestro diario vivir también, lo mejor que nosotros podemos practicar es la humildad. La humildad nos engrandece. Nosotros, porque era como él decía, como Jesús decía a sus discípulos, le decía, el que quiera ser, como quien dice, el más grande, que se haga el más pequeño, que sea el que menos hace, vamos a decir. Tú sabes, y ese va a ser el más grande delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Entonces, dice que, entonces hay una palabra de Dios, en la palabra de Dios dice que, espérense, ok, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y con eso nosotros diríamos, los pobres de espíritu. ¿Y quién quiere ser pobre? ¡Ah! Yo no quiero ser pobre de espíritu. Pero esos son aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual y su incapacidad para venir a Dios aparte de su divina gracia. Cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios, básicamente, y decimos, nada más por tu gracia y por tu divinidad, Señor. O sea, gracias, Señor, por eso, porque si no, yo no llegara a ti. Y yo llego a ti por eso, como por esa humildad de corazón que yo tenga. Entonces, los orgullosos, por otra parte, están tan cegados por su soberbia que piensan que no tienen necesidad de Dios, o aún peor, que Dios debe aceptarlos como son, porque ellos merecen ser aceptados. Y Dios nos acepta tal cual nosotros somos. Claro que sí, porque nosotros venimos, óigame, no hay pecado tan grande y no hay pecador tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay. No hay pecado tan enorme en este mundo. Para nosotros como humanos, claro que sí. Nosotros tenemos muchísimos límites. O sea, como humanos tenemos muchísimos límites. Quizá si tú tienes un hermano y alguien te mató a ese hermano, tú vas a sentir rencor y odio por esa persona y quizá nunca lo perdones. Aunque Dios te manda a perdonarlo, ¿verdad? Pero quizá tú nunca lo perdones. Pero Dios, sin embargo, ve a ese asesino, le abre los brazos, y si ese asesino pide perdón de corazón y se humilla ante Dios, Dios le dice, bienvenido, mijo, te estaba esperando. Mira que yo te estaba esperando. Mira que es verdad que tú estás de corazón, de verdad. Y por eso algunas veces nosotros no entendemos el perdón de Dios en nuestras... O sea, como que tú dices, ¿cómo es que Dios perdona a gente así? Eso no puede ser. Pero nosotros no somos Dios para juzgar lo que Dios perdona. Y nosotros no somos Dios para juzgar a ese asesino también. Porque ese asesino quizás se arrepiente de corazón y delante de Dios, nosotros venimos todos los días a la iglesia, hacemos esto, hacemos aquello. Y delante de Dios, esa persona que de corazón se confesó y de corazón pidió perdón, tiene el reino de los cielos. Igual que tú, quizás, que va a la iglesia todos los días. O quién sabe si no. Dios es el único que sabe. Entonces, a través de toda la Escritura, se nos habla acerca de la consecuencia del orgullo. Entonces, Proverbios 16, 18 y 19 nos dice que antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Siempre vamos a orar en este programa, siempre que el Señor nos dé la oportunidad, y en esta mañana queremos orar por ti, queremos orar por todos los jóvenes para que el Señor les ayude en su gracia y su misericordia a conocerle a temprana edad. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Cuán importante que nuestros jóvenes se acerquen al Señor, pero cuán importante, Señor, en el nombre de Jesús, es que nosotros como padres en nuestros hogares permitamos, les demos a ellos la oportunidad de conocer de ti, mi Dios, para que a través del conocimiento ellos también puedan acercarse. Te presentamos, Señor, todos los feligreses de las diferentes parroquias que se encuentran en este momento enfermos, postrados en cama, para que tú, Señor, en este momento te acerques a ellos, mi Dios, y los toque con tus manos poderosas, Señor. Trae, Señor, consuelo y paz a su vida. Bendito sea Dios. Te presentamos a todos aquellos que en este tiempo, Señor, de Cuaresma, rinden, Señor, parte de su vida a ti,
pero que al terminar la cuaresma vuelven otra vez a las mismas situaciones, se apartan de algo para el día de resurrección volverlo, Señor, a tomar para atrás, cosas que son dañinas a su vida corporal y también a su vida espiritual. Amén. Te presentamos a todos los hogares que están en este momento presos del vicio del alcohol, mi Dios. Padre Santo, permítenos en el nombre de Jesús que como padres entendamos que esto tiene que estar bien lejos de nuestros hogares, para que nuestros hijos no caigan en ese vicio y en otros vicios, Señor. Te presentamos todos los hogares donde se está permitiendo entrar una cosa y la otra, mi Dios, y los padres permanecemos inertes, permanecemos, Señor, despreocupados, y todas las cosas del mundo van entrando. Danos la gracia, Señor, de pararnos como padres responsables espiritualmente ante ti y de tener, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, esas cosas que el mundo presenta tan naturales, pero que son dañinas para nuestros hogares. Amén. Damos gracias al Señor por esta entrega maravillosa. Te invitamos para que el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal esté con nosotros, porque siempre vamos a estar dispuestos y disponibles a arrojar a tu vida parte de las informaciones de lo que ocurre en esta parroquia y cuando nos den la oportunidad también en las otras parroquias aledañas. Así que en este día ha sido una bendición, tu hermana en Cristo Martina, compartir contigo. Suscríbete al canal y también envíalos a otros para que puedan también unirse a este hermoso proyecto. Amén.